Trabajando como limpiadora en una mansión, la mujer quedó paralizada al darse cuenta de que el marido de la millonaria era su esposo desaparecido hacía 5 años. Se acercó y... Carolina respiró profundamente antes de cruzar las imponentes puertas de la mansión. Aquel trabajo era su única oportunidad de brindar un futuro mejor a su pequeña hija, y no podía permitirse cometer errores. La mansión era deslumbrante, lujosa, y cada paso que daba la hacía sentir más fuera de lugar. El suelo brillaba bajo sus pies, y las paredes estaban adornadas con cuadros de rostros desconocidos que parecían observarla con indiferencia. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba su uniforme y avanzaba hacia la sala principal, siguiendo las instrucciones de la ama de llaves. No estaba acostumbrada a tanta opulencia. Venía de una vida modesta, luchando día a día para sobrevivir y darle lo mejor a su hija. Sin embargo, estaba decidida a hacer bien su trabajo. Necesitaba cada centavo que este empleo le ofrecía y estaba dispuesta a esforzarse al máximo. Al entrar en la sala principal, sus pasos se detuvieron abruptamente. Carolina sintió que el corazón se le paralizaba. Allí, de pie junto a una de las grandes ventanas, estaba él, Javier, el hombre que había amado profundamente y que desapareció de su vida sin dejar rastro 5 años atrás, dejándola sola y desamparada. Aquel hombre con el que había soñado una vida juntos y que, sin explicación alguna, se esfumó, llevándose con él todas sus ilusiones. Sintió un torbellino de emociones, el pecho le dolía y su mente intentaba procesar lo que sus ojos veían. Javier no solo estaba allí, sino que llevaba un traje elegante, como si fuera el dueño de aquella mansión, o al menos, una pieza importante en ese mundo al que ella nunca había pertenecido. Pero lo que más la impactaba era que, por el gesto en su rostro, parecía no reconocerla. Javier giró su mirada hacia ella, y su expresión seguía tranquila. Sin un atisbo de sorpresa o reconocimiento, la miraba como si fuera una extraña, como si esos años que compartieron no hubieran dejado huella alguna en su memoria. Carolina sintió que su corazón se rompía nuevamente. ¿Acaso no la recordaba? ¿Era posible que el hombre al que amó hubiera olvidado todo sobre ella? Con el pulso acelerado, decidió fingir indiferencia y bajar la mirada. Tratando de calmar la tormenta de emociones que la invadía, no podía arriesgar su trabajo en el primer día, no cuando tanto dependía de él. Se obligó a concentrarse en su tarea y se acercó a limpiar uno de los muebles de la sala, aunque de reojo no podía evitar mirarlo a él, a Javier, que ahora se dirigía hacia una mujer que acababa de entrar. La mujer, alta y elegante, irradiaba autoridad. Era claramente Isabela, la dueña de la mansión y esposa de Javier. La observó mientras él le hablaba con una especie de sumisión que le resultaba extraña. Isabela lo escuchaba con una mezcla de altivez y posesión, como si fuera su propiedad. Carolina notó el tono autoritario en cada palabra que Isabela le dirigía a Javier, y la manera en que él obedecía sin cuestionar. Isabela notó la presencia de Carolina y le dirigió una mirada de desprecio. Sin decir nada, la observó de arriba abajo, como evaluando cada detalle de su aspecto, y luego apartó la vista como si su presencia no fuera más importante que un mueble más en la sala. Carolina sintió una punzada de vergüenza, pero no iba a dejar que eso la debilitara. Necesitaba mantener la calma y concentrarse en sus labores. Durante el resto del día, Carolina trató de ignorar la presencia de Javier e Isabela, aunque no podía evitar escuchar fragmentos de su conversación. Algo dentro de ella le decía que había una historia oculta detrás de su matrimonio, algo que no era tan perfecto como parecía. La actitud de Javier, su silencio y su mirada distante despertaban más preguntas que respuestas. Cuando el día terminó, Carolina estaba agotada, tanto física como emocionalmente. El impacto de ver a Javier había removido en ella recuerdos que pensó haber dejado atrás, heridas que creyó cerradas, pero ahora, con él tan cerca y tan distante a la vez, sentía que el dolor regresaba con más fuerza. Mientras se dirigía a la salida, miró una vez más hacia la sala principal, donde Javier estaba de pie, observando el jardín desde la ventana. No podía abandonar ese lugar sin buscar respuestas. Tal vez ese trabajo era algo más que una oportunidad para mantener a su hija. Tal vez era su única posibilidad de descubrir qué había sucedido con el hombre que amó y que ahora parecía haberla olvidado. Con el corazón pesado,
salió de la mansión, prometiéndose que al día siguiente volvería, no solo como empleada, sino como alguien en busca de la verdad. Carolina caminó hacia la parada del autobús, sintiendo el peso de la revelación en cada paso. Sabía que su vida podría cambiar drásticamente a partir de ahora, que aquel reencuentro inesperado podría desenterrar secretos dolorosos y, al mismo tiempo, darle una última oportunidad para recuperar lo que había perdido. Con una mezcla de dolor y esperanza, Carolina subió al autobús, mirando una última vez hacia la mansión. Mañana sería otro día, y con cada paso que diera dentro de aquella casa, estaría más cerca de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Javier, y quizás de recuperar su propio pasado. La mañana siguiente, Carolina llegó a la mansión con el corazón aún agitado por la mezcla de emociones del día anterior. La visión de Javier seguía fresca en su memoria, y una parte de ella deseaba convencerse de que había sido un mal sueño, que ese hombre no podía ser el mismo al que había amado tanto tiempo atrás. Pero sabía que era inútil engañarse. Lo había visto claramente, y sabía que no estaba equivocada. Javier estaba allí, en esa mansión, viviendo una vida que jamás imaginó para él. Y lo peor, sin recordar nada de su pasado con ella. Al cruzar la puerta principal, intentó mantener una expresión neutra. Tenía que recordar que estaba allí para trabajar y que debía evitar llamar la atención. La ama de llaves, una mujer de mediana edad llamada Doña Teresa, la observaba con ojos atentos, evaluando cada uno de sus movimientos. Carolina sintió que debía ser cuidadosa, pues cualquier error podría costarle el empleo que tanto necesitaba. Mientras avanzaba por los pasillos con sus herramientas de limpieza, escuchó la voz de Isabela en la sala cercana. Decidió mantenerse al margen, pero la curiosidad pudo más, y se acercó un poco para escuchar. Isabela hablaba con un tono de desprecio sobre la nueva empleada, refiriéndose a Carolina sin siquiera mencionar su nombre. «Espero que esa mujer haga bien su trabajo», decía Isabela, su voz llena de arrogancia. «No tengo paciencia para los errores. Esta casa no es para cualquiera, y si ella no está a la altura, se lo haremos saber rápidamente». Carolina sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Isabela no tenía idea de quién era ella, ni de la conexión que la unía a Javier, pero ya sentía el rechazo de esa mujer sin haber hecho nada para provocarlo. Era evidente que Isabela no toleraba a los empleados a menos que fuesen invisibles y obedientes, y Carolina entendía que, si quería permanecer allí, tendría que ser precisamente eso. Resuelta a hacer su trabajo lo mejor posible, Carolina siguió con sus tareas, limpiando cada rincón de la mansión mientras su mente continuaba enredada en recuerdos y preguntas. No podía evitar preguntarse cómo había llegado Javier a estar con una mujer como Isabela, tan distinta de él. Recordaba a Javier como alguien amable, apasionado y con un carácter noble, un hombre que jamás habría aceptado una vida de apariencias. ¿Qué le había ocurrido en esos años? ¿Por qué no la recordaba? Durante el almuerzo, Carolina se dirigió a la cocina, donde algunos de los empleados se reunían para comer. Allí conoció a varios de ellos, quienes parecían simpáticos y dispuestos a ayudar. Entre ellos, se encontraba Martina, una joven cocinera que había trabajado en la mansión durante 2 años. Martina parecía amable y charladora, y fue ella quien le dio a Carolina la primera pista sobre la vida de Javier. «Javier llegó aquí hace unos 4 años», comentó Martina, mientras servía un plato de sopa caliente. «Por lo que sé, tuvo un accidente muy grave, y la señora Isabela lo ayudó en su recuperación. Desde entonces, él ha estado aquí, viviendo en la mansión y a su servicio». Carolina sintió un escalofrío. Un accidente. Entonces, tal vez la falta de reconocimiento de Javier hacia ella se debía a algo mucho más profundo. Tal vez ese accidente le había provocado una pérdida de memoria. El corazón de Carolina se llenó de una mezcla de alivio y tristeza. Al menos, había una explicación para su olvido. Pero eso también significaba que Isabela tenía un poder sobre él que ella desconocía. Martina continuó hablando, bajando un poco la voz como si compartiera un secreto. «Dicen que la señora Isabela es muy celosa», murmuró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Parece que no permite que Javier se acerque demasiado a nadie, especialmente a las mujeres jóvenes. Tiene la reputación de ser posesiva y algo, ¿cómo decirlo?, manipuladora». Carolina guardó silencio, procesando la información.
Cada detalle que escuchaba confirmaba sus sospechas. Isabela había atrapado a Javier en su mundo y no estaba dispuesta a soltarlo. Carolina se dio cuenta de que, si quería recuperar a Javier, o al menos descubrir la verdad, tendría que ser cuidadosa. Cualquier error podría despertar las sospechas de Isabela, y estaba claro que esa mujer no permitiría que nadie amenazara la estabilidad de su vida. Más tarde, mientras limpiaba el despacho de Javier, encontró una foto enmarcada en su escritorio. Era una imagen de Javier y Isabela, tomados de la mano en una playa. Él sonreía, aunque su expresión parecía distante, como si no estuviera del todo presente en ese momento. Carolina sintió una punzada de dolor en el pecho. Ese hombre que sonreía en la foto era el mismo que había sido su todo, y ahora estaba a años luz de su vida. ¿Podría algún día él recordar lo que tuvieron? Con manos temblorosas, colocó la foto en su lugar y continuó limpiando el escritorio. Aunque su mente seguía atormentada, la idea de que Javier había sido víctima de un accidente y que su vida había sido manipulada por Isabela la llenaba de impotencia. Ella había llegado allí en busca de respuestas y ahora sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad, pero también temía las consecuencias. Al terminar su turno, Carolina decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si Javier no recordaba quién era ella, tendría que ayudarlo a recordar, aunque tuviera que enfrentarse a Isabela y a todas las dificultades que vinieran con ello. Sabía que su camino no sería fácil, pero el amor y la verdad la guiaban, y estaba dispuesta a luchar por ambos. Mientras salía de la mansión, Carolina echó un último vistazo a las ventanas iluminadas. Sabía que cada día en ese lugar sería una batalla entre la esperanza y el temor, pero, sin importar lo que sucediera, estaba determinada a descubrir la verdad sobre Javier y, tal vez, recuperar lo que un día fue suyo. Al tercer día de trabajo, Carolina ya había memorizado cada rincón de la mansión y se movía por los pasillos con familiaridad, aunque siempre con discreción. Sabía que Isabela la observaba con ojos desconfiados y evitaba hacer cualquier movimiento que pudiera levantar sospechas. Sin embargo, cada vez que veía a Javier, su corazón latía con fuerza, recordándole por qué estaba allí realmente. Aquella tarde, mientras limpiaba el despacho de Javier, su atención fue capturada por un sobre ligeramente oculto entre unos libros en una estantería. El sobre estaba polvoriento y parecía olvidado, como si nadie lo hubiera tocado en mucho tiempo. Carolina, sin saber exactamente por qué, se sintió impulsada a abrirlo. Quizás era la desesperación por encontrar algo que la acercara a la verdad, o tal vez la intuición de que ese pequeño sobre contenía respuestas. Dentro, encontró una carta escrita a mano. La letra era delicada y detallada, claramente de una mujer. Carolina reconoció el nombre de Javier en la primera línea y contuvo la respiración. La carta describía el accidente que él había sufrido y mencionaba que, por decisión de Isabela, él había recibido tratamientos médicos y terapia en su casa, aislado de todo y de todos. «Es por tu propio bien, Javier», decía la carta en uno de sus fragmentos. «Aquí estás a salvo de todos los que podrían haberte hecho daño». Carolina sintió un escalofrío al leer esas palabras. La carta parecía escrita desde una posición de control, como si Isabela quisiera asegurarse de que Javier estuviera completamente dependiente de ella. De pronto, sintió pasos acercándose por el pasillo y rápidamente guardó la carta en su bolsillo antes de que alguien la sorprendiera. La puerta del despacho se abrió y, para su sorpresa, era Javier quien entraba, probablemente para recoger algunos documentos. Carolina se paralizó, sus manos aún temblando por la carta que acababa de leer. «Ah, Carolina, ¿verdad?», preguntó Javier amablemente, con una leve sonrisa. La miraba con una gentileza que la desarmaba y al mismo tiempo la llenaba de nostalgia. Era la primera vez que la llamaba por su nombre desde que ella había empezado a trabajar en la casa. «Sí, señor. ¿Necesita algo?», respondió, intentando mantener la compostura, aunque sus emociones amenazaban con desbordarse. Javier la miró durante un instante, como si intentara recordar algo, como si su rostro le resultara vagamente familiar. Sin embargo, tras unos segundos, su expresión volvió a ser neutral. «No, nada en particular. Solo vine por unos papeles», dijo, desviando la mirada hacia su escritorio.
Carolina sintió una mezcla de alivio y frustración. Estaba frente al hombre que una vez fue su amor, y él la trataba como una extraña. Se sentía invisible, como si su pasado juntos hubiera sido un sueño lejano. Mientras él revisaba algunos documentos, ella se atrevió a hacerle una pregunta, aunque temía la respuesta. «Señor, ¿hace cuánto que vive aquí, en esta mansión?», preguntó con voz suave. Javier levantó la mirada, sorprendido por la pregunta, pero respondió con calma. «Creo que hace unos 4 años, después del accidente. No tenía a dónde ir. Y la señora Isabela fue muy generosa al ofrecerme su apoyo», explicó, sin dar muchos detalles. Carolina asintió, aunque sentía un nudo en la garganta. 4 años viviendo allí, 4 años sin recordarla. Sin embargo, estaba decidida a descubrir más. No podía resignarse a aceptar que aquel hombre, con quien soñó compartir su vida, ahora no recordaba nada de ella. Cuando Javier se retiró del despacho, Carolina dejó escapar un suspiro de frustración. Sabía que no sería fácil, pero aquella carta era la primera pista real que tenía. Isabela había controlado todos los aspectos de la vida de Javier desde el accidente, asegurándose de mantenerlo lejos de cualquier recuerdo de su pasado. Más tarde, esa misma tarde, mientras Carolina continuaba con sus tareas, se cruzó con Martina en la cocina, quien le ofreció una taza de té y le comentó sobre ciertos rumores que corrían entre los empleados. «Dicen que la señora Isabela tenía un interés especial en el señor Javier incluso antes del accidente», susurró Martina con cautela, como si temiera que alguien más escuchara. «Hay quienes dicen que su relación comenzó en circunstancias poco claras». Carolina frunció el ceño. Las palabras de Martina solo incrementaban sus sospechas. Tal vez Isabela había manipulado a Javier desde antes, esperando el momento en que pudiera atraparlo en su red de mentiras y posesión. Esa mujer era capaz de todo. Y ahora Carolina lo sabía. A la mañana siguiente, Carolina llegó a la mansión con una determinación renovada. Sabía que la carta no era suficiente para confrontar a Javier, pero al menos le daba una idea de cómo Isabela había manejado su vida después del accidente. Ese día, cuando pasó cerca de la sala donde Javier y Isabela conversaban, alcanzó a escuchar una frase de Isabela que la dejó helada. «Javier, recuerda que todo lo que soy y todo lo que tienes, me lo debes a mí», dijo Isabela con un tono de voz firme y calculado. Javier asintió en silencio, sumiso, y Carolina sintió una punzada de ira. ¿Cómo podía él ser tan ciego? ¿Acaso no se daba cuenta de que estaba siendo manipulado? La carta en su bolsillo le quemaba, y supo que no podría seguir guardando silencio. Si quería recuperar a Javier o al menos hacerle ver la verdad, tendría que arriesgarse y buscar más pruebas. No sería fácil, pero estaba dispuesta a hacerlo. El amor que sentía por él y el deseo de justicia la empujaban a seguir adelante. Carolina llegó a la mansión al día siguiente con una mezcla de tensión y determinación. Sabía que cada día que pasaba allí era un riesgo, especialmente si Isabela percibía que algo no estaba bien. Sin embargo, la carta que había encontrado y las conversaciones con los otros empleados la llenaban de fuerza. Tenía que descubrir la verdad sobre el pasado de Javier y su relación con Isabela. No podía dejar que los años de amor y sacrificio desaparecieran bajo una mentira bien construida. Mientras limpiaba los pasillos, trató de mantenerse al margen de cualquier conversación o interacción que pudiera levantar sospechas. Isabela parecía estar particularmente tensa ese día, y Carolina notaba cómo lanzaba miradas de desconfianza hacia cualquier persona que se acercara a Javier. Cada vez que Javier pasaba cerca, Isabela se aseguraba de tomar su brazo o de hacer algún gesto posesivo, como si quisiera dejar claro que él le pertenecía. A media mañana, mientras Carolina limpiaba las escaleras principales, escuchó pasos acercándose y levantó la vista. Era Isabela, quien la observaba con una mirada afilada y un aire de superioridad que parecía casi innato en ella. Carolina intentó concentrarse en su trabajo, pero el instinto le decía que se preparara para algo desagradable. «Tú, la nueva», dijo Isabela con desdén, cruzándose de brazos frente a Carolina. «Me han dicho que eres demasiado curiosa. ¿Es eso cierto?» Carolina sintió cómo el estómago se le retorcía, pero mantuvo la calma y respondió con voz firme. «No, señora, estoy aquí para trabajar. Nada más». Isabela esbozó una sonrisa fría.
una que no alcanzaba a sus ojos, dio un par de pasos más cerca, invadiendo el espacio personal de Carolina, como si quisiera intimidarla. Espero que sea así, porque te advierto, no me gustan los empleados que creen que pueden entrar a esta casa y comportarse como si fueran parte de la familia. Tú estás aquí para limpiar, nada más. ¿Entendido? Carolina asintió, tragándose las palabras que quería decir. Sabía que enfrentarse a Isabela directamente no era una opción. No ahora. Isabela la miró por un segundo más, antes de dar media vuelta y marcharse, dejando un rastro de perfume caro y una sensación de amenaza en el aire. Con el corazón acelerado, Carolina continuó con su trabajo, pero su mente seguía revoloteando en las advertencias de Isabela. Claramente, esa mujer estaba acostumbrada a tener el control absoluto de su entorno, y cualquier amenaza, por mínima que fuera, despertaba su instinto de defensa. Carolina sabía que debía ser cautelosa, pero también era consciente de que estaba cerca de descubrir algo importante. Sentía que todo el tiempo pasado en la mansión había sido una preparación para este momento. Por la tarde, mientras limpiaba la biblioteca, se encontró nuevamente con Javier, quien parecía estar buscando un libro en los estantes. Al verla, le dirigió una sonrisa amistosa, y Carolina no pudo evitar sentirse emocionada y triste a la vez. Aquel era el hombre que había amado, pero que ahora la veía como una completa extraña. ¿Te gusta trabajar aquí?, le preguntó Javier de manera casual, como si intentara entablar una conversación amistosa. Carolina, sorprendida por la pregunta, se tomó un momento antes de responder. Es diferente a lo que estoy acostumbrada, dijo con sinceridad, sin querer revelar demasiado. Javier asintió, y por un instante pareció dudar, como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo formularlo. Carolina vio en sus ojos una sombra de algo familiar, una conexión que parecía querer surgir a pesar de los años y de la pérdida de memoria. A veces, empezó Javier mirando hacia el suelo, siento que he olvidado algo importante, pero no sé qué es, como si hubiera un vacío en mi vida que no puedo llenar. Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Carolina, como un eco doloroso. Sabía que ella y su hija eran ese vacío, la pieza que faltaba en su vida, pero no podía decírselo tan fácilmente. Tenía que darle tiempo para que él mismo descubriera la verdad. Sin embargo, el comentario la llenó de esperanza. A veces, recordar es cuestión de tiempo, dijo ella suavemente, tratando de ocultar la emoción en su voz. Quizás, con el tiempo, recupere esos recuerdos que parecen estar perdidos. Javier asintió, y sus ojos la miraron con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Por un momento, parecía que él recordaba algo, un destello de reconocimiento en su mirada, pero entonces, como si algo lo perturbara, sacudió la cabeza y se alejó, perdiéndose entre los estantes de la biblioteca. Carolina se quedó sola, su corazón latiendo rápido, sintiéndose más determinada que nunca a ayudarlo a recuperar su memoria. Sabía que no podía rendirse ahora, no cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad. Más tarde, esa misma tarde, mientras pasaba cerca de la sala de estar, escuchó una conversación entre Isabela y uno de los amigos de la familia. No era su intención escuchar, pero la curiosidad la empujó a detenerse un momento. Javier ha estado extraño últimamente, dijo Isabela con voz molesta. Parece distraído, y no quiero que nada ni nadie lo perturbe. Él es mío, y no dejaré que nada ni nadie cambie eso. Carolina apretó los dientes al escuchar esas palabras. Isabela hablaba de Javier como si fuera una posesión, alguien a quien manipular y controlar. La certeza de que esa mujer había sido la causante de la amnesia de Javier se hacía cada vez más fuerte en su mente. Esa noche, al terminar su turno, Carolina salió de la mansión con la cabeza llena de pensamientos. Sabía que se enfrentaba a un enemigo poderoso, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus mentiras y su posición, pero también sabía que Javier merecía conocer la verdad, que tenía derecho a recordar su pasado y a saber quién era realmente. Carolina estaba decidida a luchar por él, a enfrentarse a Isabela si era necesario, porque el amor que sentía por Javier era más fuerte que cualquier amenaza. Al día siguiente, Carolina llegó temprano a la mansión, decidida a encontrar más pistas sobre lo que realmente había sucedido con Javier y su memoria. Cada vez se hacía más evidente que Isabela había aprovechado el accidente de Javier para manipularlo.
aislándolo de cualquier posibilidad de recordar su pasado. Sin embargo, Carolina se dio cuenta de que no podía confrontar a Javier sin pruebas claras. Necesitaba descubrir algo más sólido que las sospechas y la carta que había encontrado. Mientras limpiaba la biblioteca, una idea surgió en su mente. Recordó que Martina, la cocinera, le había hablado de un antiguo empleado que trabajó en la mansión desde hacía muchos años y que había sido testigo de la llegada de Javier después del accidente. Ese empleado, un jardinero llamado Don Lorenzo, podría tener información crucial. Carolina pensó en cómo podría acercarse a él sin levantar sospechas, pero sabía que esta era una oportunidad que no podía desaprovechar. Esa tarde, Carolina decidió aprovechar su descanso para buscar a Don Lorenzo en los jardines. Sabía que él solía pasar las horas de la tarde podando las plantas y cuidando el césped. Cuando lo vio, se acercó despacio, intentando no llamar mucho la atención. «Buenas tardes, don Lorenzo», saludó con una sonrisa, tratando de mostrar amabilidad y curiosidad a la vez. Don Lorenzo, un hombre de aspecto cansado y manos curtidas por años de trabajo bajo el sol, la miró con curiosidad. «Buenas tardes, jovencita. ¿Qué la trae por estos lados? No muchos de los empleados se acercan a conversar conmigo», dijo con una sonrisa amable. Carolina decidió ser honesta en su aproximación, pues sabía que debía ganarse su confianza si quería obtener alguna información. «Pues, he escuchado algunas historias sobre la señora Isabela y el señor Javier. Sé que usted ha trabajado aquí por mucho tiempo, y pensé que tal vez podría contarme algo sobre cómo llegaron a esta situación», dijo con cautela, observando la reacción de don Lorenzo. El anciano la miró en silencio por unos momentos, como si sopesara las palabras antes de responder. Finalmente, dejó escapar un suspiro y bajó la mirada, como si los recuerdos fueran dolorosos. «No sé mucho, joven, pero lo que sé es suficiente para saber que el señor Javier no siempre fue el hombre que ves ahora. Cuando llegó aquí, después de aquel accidente, era un hombre diferente. Tenía una luz en los ojos, como si todavía hubiera algo de su antiguo ser. Pero poco a poco, esa luz se fue apagando». Carolina sintió una mezcla de tristeza y rabia. Era evidente que Javier había sido manipulado para depender completamente de Isabela. «¿Y la señora Isabela?», preguntó Carolina con el corazón acelerado. «¿Cree que ella tuvo algo que ver con ese cambio?». Don Lorenzo la miró detenidamente y asintió en silencio. «La señora Isabela es una mujer complicada. No me malinterpretes. Tiene muchas virtudes, pero también es una persona que no tolera perder el control sobre lo que considera suyo. Cuando el señor Javier llegó aquí, vulnerable y sin memoria, ella se encargó de protegerlo. Sí, pero también de asegurarse de que él no tuviera otra opción que estar a su lado». Carolina sintió una punzada de dolor en el pecho. Don Lorenzo le estaba confirmando lo que ella había sospechado todo este tiempo. Isabela había creado un entorno donde Javier no pudiera recordar su vida anterior, ni tampoco sentir la necesidad de hacerlo. «¿Cree usted que él podría recuperar su memoria algún día?», preguntó, intentando ocultar la esperanza en su voz. Don Lorenzo la miró con compasión. «Tal vez, jovencita, tal vez. Pero tendría que encontrar algo o alguien que le haga sentir lo suficiente como para romper las barreras que Isabela ha puesto a su alrededor». Carolina asintió, agradecida por la sinceridad del anciano. Ahora tenía más claro que nunca que su presencia en la vida de Javier no era casualidad, que quizás ella podría ser esa persona capaz de devolverle su verdadera identidad. Esa misma noche, mientras terminaba sus tareas en la mansión, notó que Javier estaba en su despacho, solo y aparentemente distraído, mirando por la ventana con expresión pensativa. Carolina decidió armarse de valor y se acercó, tocando suavemente la puerta antes de entrar. «Disculpe, señor Javier, ¿interrumpo?», preguntó. Con una mezcla de timidez y determinación, Javier se volvió hacia ella y, para su sorpresa, le sonrió con calidez. «No, no interrumpes. En realidad, agradezco la compañía», dijo, invitándola a entrar con un gesto. Carolina se acercó despacio, sintiendo que este era el momento que había estado esperando. Una oportunidad para acercarse a él y quizás despertar algún recuerdo en su mente. Tomó aire y decidió entablar una conversación sincera. «A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, ¿verdad?», comentó, mirando por la ventana junto a él. Javier asintió. Su expresión se tornó melancólica. «Sí, siento que algo falta».
Algo que no logro recordar, como si una parte de mí estuviera perdida y no sé cómo encontrarla. Carolina sintió que sus palabras la alcanzaban en lo más profundo. Sabía que él estaba hablando de ella, de su hija, de todo lo que Isabela le había arrebatado. Sin embargo, no podía revelarle la verdad de golpe. Necesitaba que él la recordara por sí mismo. A veces, lo que buscamos está más cerca de lo que creemos, murmuró, tratando de controlar la emoción en su voz. Javier la miró, y por un segundo, Carolina creyó ver en sus ojos un destello de reconocimiento, una chispa de algo familiar, pero, como en otras ocasiones, esa conexión se desvaneció rápidamente, dejándola con la esperanza rota. Sin embargo, aquella noche, cuando Carolina se retiró de la mansión, sintió que había dado un paso importante. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero ya no estaba dispuesta a rendirse. Estaba convencida de que, de una forma u otra, lograría que Javier recuperara su memoria y que juntos enfrentaran el pasado. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y cautela para Carolina. Su conversación con don Lorenzo le había dado la esperanza de que Javier pudiera, eventualmente, recordar su pasado, pero también le recordó que Isabela no era alguien a quien subestimar. Cada vez que Carolina se cruzaba con ella en la mansión, podía sentir sus miradas llenas de desconfianza y resentimiento. Era como si Isabela intuyera que Carolina representaba una amenaza, aunque aún no supiera exactamente de qué tipo. Una tarde, mientras Carolina estaba en la sala de estar limpiando, Isabela se le acercó con una sonrisa helada y fingida. La elegancia calculada de Isabela se contraponía a la hostilidad en su mirada. Con un tono sarcástico, comenzó a hablarle, dejando claro que no tenía intención de ser amable. «Carolina, ¿verdad?», preguntó, aunque claramente sabía su nombre. «Me he dado cuenta de que pasas mucho tiempo por aquí. ¿Es que acaso tienes algún interés especial en esta casa? ¿O en alguien de esta casa?». Carolina mantuvo la calma, aunque sentía el corazón acelerado. Sabía que Isabela estaba tratando de intimidarla y de sacarle alguna reacción que pudiera usar en su contra. «Solo estoy aquí para hacer mi trabajo». «Señora», respondió Carolina, mirándola a los ojos sin titubear. Isabela soltó una risa suave, pero en su tono había una amenaza implícita. «Espero que sea así. Sería una pena que alguien tan humilde como tú malinterpretara su posición aquí. No quisiera verme en la necesidad de recordarte que los empleados tienen límites», dijo, subrayando la palabra empleados con un desdén que no se molestó en disimular. Carolina apretó los labios y asintió, sin dar más explicaciones. Sabía que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra, y no estaba dispuesta a caer en el juego de Isabela. La dueña de la mansión la miró un momento más, como si intentara leer sus pensamientos, y luego se alejó con un aire de victoria. Carolina respiró hondo, sintiéndose aliviada pero también inquieta. La advertencia de Isabela era clara, y tenía que tener cuidado en cada paso que diera. A la mañana siguiente, mientras realizaba sus labores, Carolina se encontró con don Lorenzo en el jardín y aprovechó la oportunidad para preguntarle más sobre el pasado de Javier. Quería entender mejor el tipo de relación que él había tenido con Isabela antes del accidente y cómo ella había aprovechado la situación para manipularlo. Don Lorenzo, siempre prudente, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba antes de hablar. «Mira, Carolina, lo que te voy a decir no es algo que muchos sepan, pero creo que mereces saberlo. La señora Isabela y el señor Javier no siempre fueron cercanos. De hecho, cuando él llegó aquí, parecía más un extraño que un miembro de la familia. Ella fue quien lo convenció de quedarse, quien lo mantuvo cerca y quien, poco a poco, lo fue envolviendo en su mundo». Carolina sintió un escalofrío. Era como si Isabela hubiera tejido una red alrededor de Javier, atrapándolo en una vida que no le pertenecía. «¿Y él nunca intentó buscar a su familia?», preguntó Carolina, tratando de controlar la ansiedad en su voz. Don Lorenzo negó con la cabeza. «No que yo sepa. Creo que Isabela hizo todo lo posible para que él se sintiera dependiente de ella. Le decía que era su única familia, que nadie más se preocupaba por él. Y al estar desorientado por el accidente, él no tuvo más opción que creerle». Las palabras de don Lorenzo confirmaban las peores sospechas de Carolina.
Isabela había usado su posición de poder para mantener a Javier bajo su control, aprovechando su vulnerabilidad para convertirlo en alguien sumiso y obediente. Sintió una mezcla de ira y tristeza al imaginar cómo él había sido manipulado. Gracias por decirme esto, don Lorenzo. Me ayuda a entender mejor lo que realmente sucedió, dijo Carolina con gratitud, dándose cuenta de que el anciano también había sido testigo del sufrimiento de Javier. Esa tarde, mientras estaba en el despacho de Javier limpiando, él entró de repente, sorprendiéndola. Carolina estaba de espaldas cuando escuchó su voz amable. «Carolina», llamó Javier, y ella se dio la vuelta, tratando de ocultar el nerviosismo en su expresión. «Sí, señor. ¿Necesita algo?», respondió, con una sonrisa tímida. Javier se acercó, mirándola con una expresión que mezclaba curiosidad y confusión. «He estado pensando en lo que dijiste el otro día, sobre el tiempo y los recuerdos», dijo, rascándose la barbilla pensativo. «No sé por qué, pero siento que hay algo en mi vida que está perdido. Algo importante». Carolina sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía revelarle toda la verdad, pero también sabía que él estaba empezando a cuestionar su realidad. A veces, lo que buscamos está en lo más profundo de nuestro corazón, y solo hace falta un pequeño empujón para recordarlo, dijo, mirándolo con ternura. Javier asintió, y por un momento, pareció que iba a decir algo más. Sin embargo, en ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe y apareció Isabela. Su expresión cargada de desconfianza miró a Carolina con frialdad y luego se dirigió a Javier con un tono posesivo. «Javier, querido, tienes un momento, necesito hablar contigo en privado», dijo, sin apartar la mirada de Carolina, como si le advirtiera que su presencia no era bienvenida. Carolina se disculpó rápidamente y salió de la habitación. Sintiendo la tensión en el aire, mientras se alejaba, escuchó cómo Isabela comenzaba a hablar con Javier en voz baja. Aunque no pudo distinguir las palabras, sabía que Isabela estaba decidida a mantener a Javier bajo su control y que cualquier acercamiento entre ellos sería visto como una amenaza. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Carolina reflexionó sobre los desafíos que enfrentaba. Sabía que Isabela no se detendría ante nada para proteger su vida de mentiras, pero también sabía que Javier merecía conocer la verdad. Estaba dispuesta a luchar hasta el final, aunque eso significara enfrentarse a la furia de Isabela. Con cada día que pasaba, Carolina sentía que estaba más cerca de liberar a Javier de la manipulación de Isabela y de ayudarlo a recuperar su vida. Era un camino peligroso, pero el amor y la justicia la empujaban a seguir adelante. Al día siguiente, Carolina llegó a la mansión sintiéndose más decidida que nunca. Cada vez que pensaba en cómo Isabela había controlado la vida de Javier, sentía una mezcla de rabia y compasión. Sabía que tenía que actuar con cautela, pero también sabía que no podía seguir manteniéndose al margen. Javier tenía derecho a conocer la verdad, y aunque el riesgo era alto, estaba dispuesta a enfrentarlo. Mientras limpiaba el vestíbulo principal, escuchó voces provenientes de la sala. La puerta estaba entreabierta, y reconoció el tono autoritario de Isabela hablando con alguien. La curiosidad la empujó a acercarse, y cuando miró a través de la rendija, vio a Isabela discutiendo con un hombre que parecía ser uno de sus socios de negocios. «Necesito que te encargues de cualquier asunto que pueda poner en peligro mi posición aquí», decía Isabela, su voz fría y calculadora. Javier no puede permitirse ningún tipo de distracción, y mucho menos una distracción proveniente de una simple empleada. El hombre asintió en silencio, claramente acostumbrado a recibir órdenes sin cuestionarlas. Carolina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Isabela dejaban claro que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger su control sobre Javier, y que consideraba a Carolina como una amenaza. Carolina se retiró silenciosamente antes de que alguien la descubriera escuchando, pero el temor seguía latente en su mente. Isabela estaba dispuesta a usar cualquier recurso para mantener a Javier bajo su dominio, y eso significaba que Carolina debía ser extremadamente cuidadosa. Más tarde, mientras limpiaba la biblioteca, se encontró nuevamente con Javier. Él estaba solo, sentado junto a la ventana, observando el jardín con una expresión melancólica. Carolina aprovechó la oportunidad para acercarse, y cuando él la notó, le ofreció una sonrisa. «Carolina, me alegra verte»,
dijo Javier, con una calidez que siempre lograba desarmarla. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor?, preguntó ella, aunque en el fondo deseaba mucho más que una conversación casual. Quería que él la recordara, que entendiera lo que había perdido. Javier suspiró y negó con la cabeza. No, no es eso. Es solo que últimamente siento que mi vida está incompleta, como si hubiera algo que se me escapa, algo que debería recordar pero que está fuera de mi alcance. Carolina sintió que su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había estado esperando, una oportunidad para acercarlo a la verdad. A veces, los recuerdos están más cerca de lo que creemos, dijo suavemente. Solo necesitamos estar dispuestos a enfrentarlos, aunque puedan ser dolorosos. Javier la miró, y en sus ojos brillaba algo que ella no había visto antes. Una chispa de interés, y quizás una vaga intuición. Parecía que él estaba al borde de recordar, de comprender algo que había estado oculto en su mente. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Isabela, quien los observó con una expresión de furia contenida. «Carolina, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una frialdad que no intentaba disimular. Carolina se puso de pie rápidamente, sintiendo cómo su oportunidad se desvanecía, pero antes de que pudiera responder, Javier intervino. «Isabela, solo estamos conversando. No hay nada de malo en eso, ¿o sí?», dijo, con un tono de voz que dejaba claro que estaba empezando a cuestionar la autoridad de su esposa. Isabela entrecerró los ojos, claramente molesta por la situación. «Javier, sabes que necesitamos hablar de algunos asuntos importantes, Carolina. Puedes retirarte», dijo. Con una clara intención de alejarla de Javier, Carolina asintió, sintiendo la frustración y la rabia arremolinándose en su interior. Salió de la habitación, pero no sin antes lanzar una última mirada a Javier, quien parecía confundido y atrapado entre las demandas de Isabela y sus propios pensamientos. Esa noche, Carolina se sentía más determinada que nunca. Sabía que no podía seguir jugando a ser una simple empleada, que el tiempo de actuar había llegado. Si quería que Javier recordara y rompiera las cadenas que Isabela había impuesto en su vida, tendría que enfrentarse a su rival directamente. A la mañana siguiente, esperó a que Isabela estuviera sola en la sala antes de acercarse a ella. La miró con firmeza, y con un tono de voz que sorprendió incluso a la propia Carolina, comenzó a hablar. «Señora Isabela, quiero hablar con usted», dijo, sin titubeos. Isabela levantó una ceja, claramente sorprendida por la audacia de Carolina. La observó por un momento, y luego soltó una risa sarcástica. «¿Tú? ¿Qué podrías tener que decirme tú, precisamente?», preguntó, con una expresión de desprecio. Carolina respiró hondo, manteniéndose firme. «Sé lo que hizo con Javier. Sé que aprovechó el accidente para controlarlo, para mantenerlo alejado de su vida anterior. Pero él tiene derecho a conocer la verdad». Isabela la miró con una mezcla de furia y burla. Dio un paso adelante, acercándose a Carolina con una expresión amenazante. «¿Y quién eres tú para decirme lo que él necesita o no necesita saber?», respondió, su voz casi en un susurro lleno de veneno. «Javier es mío. Yo lo he cuidado, lo he protegido. Sin mí, no tendría nada». Carolina no se dejó intimidar. «Sin usted, él sería libre. Libre para recordar quién era. Libre para recordar a las personas que realmente le importaban. Usted no tiene derecho a decidir sobre su vida». La expresión de Isabela se endureció, y por un instante, Carolina sintió que había cruzado una línea peligrosa. Sin embargo, se mantuvo firme, sabiendo que ya no había marcha atrás. «Escúchame bien, Carolina. Si crees que puedes venir aquí y destruir lo que he construido, estás muy equivocada. Javier nunca recordará nada, y tú...» Isabela sonrió de manera siniestra. «Tú no eres más que una empleada, una simple sirvienta que puede desaparecer de un día para otro». Carolina sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Miró a Isabela directamente a los ojos y con voz firme dijo: «No me subestime, señora. No soy solo una empleada, y no me detendré hasta que Javier conozca la verdad». Isabela la miró con una mezcla de odio y desprecio, pero Carolina sabía que había logrado sembrar una semilla de duda y temor en su rival. Salió de la sala con el corazón acelerado, sintiendo que acababa de dar el primer paso hacia la liberación de Javier. Mientras se alejaba, Carolina comprendió que su lucha apenas comenzaba.
Sabía que Isabela no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que ya no estaba dispuesta a retroceder. Había llegado el momento de luchar, y estaba preparada para enfrentarse a cualquier obstáculo en su camino hacia la verdad. Carolina sentía una mezcla de alivio y ansiedad después de su confrontación con Isabela. Sabía que había dado un paso importante, pero también estaba consciente de que Isabela ahora la veía como una amenaza real. En los días que siguieron, notó cómo Isabela la vigilaba con aún más atención, siguiendo cada uno de sus movimientos en la mansión. Incluso los otros empleados parecían evitarla, como si temieran verse envueltos en un conflicto que no les concernía. Carolina entendía la precaución de sus compañeros, pero no podía permitirse dar marcha atrás. Esa tarde, mientras limpiaba el despacho de Javier, lo vio entrar con una expresión preocupada. Se sorprendió de verlo tan vulnerable, con el ceño fruncido y los ojos oscuros, como si estuviera lidiando con pensamientos profundos. Javier le dirigió una mirada en la que se entremezclaban confusión y cierta nostalgia. «Carolina», empezó, su voz suave, casi vacilante. «He estado pensando mucho en lo que hablamos, sobre esos recuerdos perdidos. No puedo dejar de sentir que hay algo importante que no logro recordar». Carolina se acercó a él lentamente, sabiendo que este momento podría ser clave. Las palabras de don Lorenzo resonaron en su mente. Tal vez ella era la pieza que faltaba para que Javier pudiera recuperar su memoria. «Señor, a veces nuestra mente bloquea recuerdos que son demasiado dolorosos», dijo, con voz cautelosa. «Pero esos recuerdos no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para salir a la luz». Javier asintió, perdido en sus pensamientos. Carolina sintió que había algo más en sus ojos, un destello que le recordaba al hombre que una vez conoció. Quiso preguntarle más, ahondar en su mente para ver si había algún recuerdo latente que pudiera aflorar. Pero en ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Isabela entró en la habitación, y la tensión se hizo palpable. Sus ojos lanzaban chispas de desconfianza hacia Carolina, y en su rostro se dibujaba una sonrisa amarga, de esas que mostraban sus verdaderas intenciones. «Javier, querido, ¿te encuentras bien?», te preguntó, acercándose a él y colocando una mano en su hombro de manera posesiva. Javier se tensó levemente, pero trató de disimular. Carolina observó el cambio en su expresión, notando cómo se desvanecía la calidez que había mostrado momentos antes. «Sí, estoy bien, Isabela», respondió, aunque su tono no era tan seguro como antes. Solo estaba pensando en algunas cosas. Isabela le dirigió una mirada que Carolina interpretó como una advertencia. No había duda de que esa mujer hacía todo lo posible para mantener a Javier en la oscuridad, lejos de cualquier recuerdo de su vida anterior. «Espero que esos pensamientos no te estén causando molestias», dijo Isabela, lanzando una mirada de desprecio hacia Carolina. «Después de todo, tienes una vida maravillosa aquí conmigo. No tienes nada más que buscar en el pasado». Carolina sintió un nudo de indignación en el pecho, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que responder solo empeoraría la situación, y no podía permitir que Isabela la despidiera sin antes completar su misión. Sin embargo, no podía evitar notar cómo Javier parecía dividido. Atrapado entre las palabras de Isabela y sus propias dudas, la esposa de Javier se volvió hacia Carolina, su tono impregnado de frialdad. «Puedes retirarte, Carolina. Mi esposo y yo necesitamos un momento a solas». Carolina asintió, pero antes de salir de la habitación, lanzó una última mirada a Javier, quien le devolvió la mirada con algo que ella interpretó como una súplica silenciosa. Aunque no dijo nada, Carolina sintió que Javier estaba empezando a cuestionarse, a despertar de la prisión mental en la que Isabela lo había mantenido. Esa noche, cuando Carolina se retiraba de la mansión, vio que don Lorenzo estaba trabajando en el jardín, podando las flores bajo el resplandor tenue de las luces exteriores. Aprovechando la oportunidad, se acercó a él para pedirle más información sobre la relación de Isabela y Javier en los primeros años. «Don Lorenzo, usted ha sido de gran ayuda para mí», dijo Carolina en voz baja. «Pero necesito saber algo más. ¿Por qué Javier nunca intentó recordar su vida anterior? ¿Qué le hizo Isabela para que aceptara vivir de esta manera?» Don Lorenzo se detuvo y suspiró, bajando la mirada. Parecía debatirse entre su lealtad hacia la familia y el deseo de ayudar a Carolina a liberar a Javier. «Isabela,
Ella es una mujer astuta. Cuando Javier llegó aquí, estaba en un estado muy vulnerable. Él dependía de ella para casi todo. Durante esos primeros meses, ella se encargó de que no tuviera contacto con nadie del exterior, de que toda su vida girara en torno a ella y la mansión. Poco a poco, lo convenció de que no había nada importante que recordar, de que su pasado no le traería nada bueno. Carolina sintió una mezcla de tristeza y rabia. Isabela había construido un mundo artificial alrededor de Javier, manteniéndolo en la oscuridad para que nunca pudiera escapar de su control. ¿Cree usted que él podría llegar a recordar? «Don Lorenzo», preguntó, con una nota de esperanza en su voz. Don Lorenzo asintió lentamente. «No puedo asegurarlo, pero creo que, si encuentra algo que realmente lo conmueva, algo que despierte sus verdaderos sentimientos, entonces, tal vez, podría recordar. El amor y el dolor son fuerzas poderosas. Carolina, a veces, son lo único que necesitamos para ver la verdad». Las palabras del anciano le dieron a Carolina un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a luchar para que Javier recordara quién era realmente, no solo por ella y su hija, sino también por él, por el hombre que había sido arrebatado de su propia vida. Al día siguiente, Carolina llegó a la mansión con una resolución aún mayor. Sabía que Isabela era un obstáculo formidable, pero no podía permitir que ella ganara esta batalla. Mientras realizaba sus labores, buscó una oportunidad para acercarse a Javier sin que Isabela lo notara. Finalmente, logró encontrarse con él en el jardín, donde él parecía disfrutar de un momento de tranquilidad. «Señor Javier», llamó suavemente, acercándose con cautela. Javier se volvió y le sonrió. Su expresión se suavizó al verla. «Carolina, es bueno verte. Hay algo en ti que me resulta familiar», admitió, con una sinceridad que la dejó sin palabras. Carolina sintió que este era el momento por el que había esperado. «A veces, el pasado puede estar más cerca de lo que creemos, señor», dijo, con voz suave. «Tal vez hay cosas que su corazón aún recuerda, aunque su mente las haya olvidado». Javier la miró, sus ojos llenos de incertidumbre y esperanza. Pero antes de que pudiera responder, escucharon la voz de Isabela, llamándolo desde el otro lado del jardín. Javier se tensó de inmediato, como si el simple sonido de su voz lo devolviera a la prisión en la que había vivido durante años. Carolina retrocedió, entendiendo que aún no era el momento adecuado, pero también sabía que estaba más cerca de ayudarlo a recordar, y con cada día que pasaba, la esperanza de liberar a Javier de las mentiras de Isabela se hacía más fuerte. Carolina continuaba trabajando en la mansión con una mezcla de cautela y determinación. Sabía que Isabela la vigilaba con más intensidad que nunca, como si pudiera sentir que Carolina estaba acercándose cada vez más a la verdad. Sin embargo, Carolina no dejaba que el temor la desviara de su objetivo, liberar a Javier del control de Isabela y ayudarlo a recordar su pasado. Una tarde, mientras Carolina limpiaba en uno de los pasillos del segundo piso, escuchó una discusión acalorada proveniente de la oficina de Isabela. Se detuvo cerca de la puerta entreabierta, intentando escuchar. La voz de Isabela sonaba agitada, llena de ira y frustración. «Javier, no entiendo por qué últimamente estás tan distraído», decía Isabela, con un tono de reproche. «Te he dado todo. He estado a tu lado desde el accidente. ¿Qué más necesitas para entender que tu vida está aquí conmigo?» Carolina escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. La voz de Javier sonaba débil, insegura, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. «No es que no aprecie todo lo que has hecho por mí, Isabela», respondió él, con una nota de duda en su voz. «Pero hay algo que no puedo entender, algo que me falta. Es como si hubiera algo en mi vida que olvidé, algo importante que no logro recordar». Carolina sintió una chispa de esperanza al escuchar esas palabras. Javier estaba empezando a cuestionarse, a sentir que su vida no estaba completa, pero sabía que Isabela haría todo lo posible para apagar esas dudas antes de que crecieran. «No necesitas recordar nada, Javier», replicó Isabela con un tono firme. «Lo que tienes aquí es suficiente. Yo soy tu familia ahora, y no hay nada en tu pasado que valga la pena recordar». Carolina apretó los labios, conteniendo la ira que sentía al escuchar la manipulación descarada de Isabela. Sabía que ella estaba tratando de imponer una vida de mentira en Javier, de mantenerlo atrapado en una realidad artificial,
Pero Carolina también entendía que cada palabra de Isabela solo hacía que Javier se sintiera más confundido. Al día siguiente, Carolina decidió tomar un riesgo mayor. Sabía que no podía hablar directamente con Javier sobre su pasado, sin pruebas contundentes, pero también sabía que él necesitaba un estímulo emocional para desbloquear sus recuerdos. Decidió que lo mejor sería buscar algún objeto de su vida pasada, algo que pudiera despertar en Javier una conexión emocional con su antigua vida. Recordando que había guardado algunas fotos y cartas de su tiempo juntos, Carolina decidió llevar una de esas fotos a la mansión al día siguiente. Eligió una imagen en la que ambos aparecían en un día soleado en el parque, sonriendo felices, con un brillo en los ojos que reflejaba el amor que compartían. Mirar esa foto la llenó de nostalgia, pero también de una renovada esperanza de que Javier pudiera recordar aquellos momentos. Al llegar a la mansión, aprovechó un momento en el que Isabela estaba fuera para acercarse a Javier, quien estaba sentado en el jardín, absorto en sus pensamientos. Carolina respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire, y se acercó a él con la foto en la mano. «Señor Javier», llamó suavemente, con un tono de voz que mostraba su sinceridad. Javier levantó la vista y le dedicó una sonrisa tenue. «Carolina, qué sorpresa verte aquí», dijo, su tono de voz suave pero distante. Ella respiró hondo, tratando de contener sus emociones. Quería mostrarle algo que quizás le ayude a entender lo que siente últimamente. Con cuidado, extendió la foto hacia él. Javier la miró con curiosidad, y al tomar la foto entre sus manos, sus ojos se llenaron de confusión. Observó la imagen, estudiando los rostros que aparecían en ella, y su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad. ¿Soy yo?», preguntó, con la voz llena de asombro. Carolina asintió, sintiendo cómo la emoción la embargaba. «Sí, señor, esa foto es de hace varios años. Antes del accidente, cuando éramos amigos». Javier siguió mirando la foto en silencio, como si intentara encontrar un recuerdo escondido en la imagen. Carolina podía ver en sus ojos una mezcla de nostalgia y confusión, y supo que la foto estaba despertando algo en él, algo que Isabela había intentado borrar. «Recuerdo algo», murmuró Javier, su voz temblorosa. «Hay una sensación, una emoción, pero no sé qué es exactamente». Carolina sintió una oleada de esperanza. Sabía que este era solo el comienzo, pero era un gran avance. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, escuchó los pasos de Isabela acercándose. Carolina guardó la foto rápidamente en su bolsillo, justo cuando Isabela apareció en el jardín, su expresión de sospecha al verlos juntos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Isabela, lanzando una mirada helada a Carolina. Carolina se esforzó por mantener la calma y sonrió de manera inocente. «Nada, señora, solo estaba hablando con el señor Javier sobre algunas tareas de la casa». Isabela no pareció convencida, pero no insistió. En lugar de eso, tomó el brazo de Javier y lo miró fijamente, como si tratara de reafirmar su control sobre él. «Javier, querido, tengo algo importante que discutir contigo en privado», dijo. Lanzando una última mirada amenazante a Carolina, Javier la siguió, pero antes de alejarse, miró a Carolina con una expresión de incertidumbre, como si hubiera algo en ella que necesitara comprender. Carolina supo que la conexión que habían compartido durante ese breve momento había dejado una huella en él, aunque todavía no pudiera recordarlo por completo. Esa noche, Carolina salió de la mansión, sintiéndose más decidida que nunca. La foto había sido un primer paso, pero sabía que necesitaría algo más, algo que pudiera llevar a Javier al límite de sus recuerdos. Mientras caminaba hacia su casa, se dio cuenta de que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Sabía que había mucho en juego, pero no podía abandonar la esperanza de que Javier finalmente recordara, con cada día que pasaba. Carolina sentía que la verdad estaba más cerca de salir a la luz, y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para liberar a Javier del oscuro control de Isabela. Los días posteriores a la conversación con Javier habían sido tensos. Isabela, cada vez más vigilante, parecía decidida a mantener a Carolina bajo control, observándola con una mirada llena de desconfianza cada vez que la encontraba cerca de Javier. Sin embargo, Carolina no se dejaba intimidar. Sentía que la foto que le había mostrado a Javier había despertado en él algo profundo,
algo que ni siquiera Isabela podía controlar completamente. Esa tarde, mientras Carolina limpiaba el despacho de Javier, escuchó voces provenientes del pasillo. Reconoció la voz de Isabela, que hablaba con tono de urgencia, y decidió quedarse en silencio, tratando de escuchar. La otra voz pertenecía a Javier, y parecía que estaban en medio de una conversación que había escalado en intensidad. «No entiendo por qué insistes tanto en cuestionar todo», decía Isabela, su tono impregnado de desesperación. «Yo soy tu esposa, Javier, la única que ha estado contigo en los momentos más difíciles. ¿Por qué de repente te llenas de dudas?». Javier respondió con una calma inusual, pero su voz tenía un matiz de determinación. «Isabela, no es que no valore lo que has hecho por mí, pero siento que hay algo que no está bien, algo que he estado ignorando», dijo, con una voz cargada de incertidumbre. «Me siento incompleto, como si una parte de mi vida estuviera perdida, y necesito entender qué es». Isabela dejó escapar un suspiro de exasperación. «Esa vida ya no existe, Javier. Tienes que aceptarlo. Todo lo que necesitas está aquí, conmigo. ¿Por qué quieres traer de vuelta cosas que solo te causarán dolor?». Carolina, que escuchaba desde la distancia, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio, porque Javier estaba empezando a cuestionar la manipulación de Isabela, y rabia porque ella seguía intentando mantenerlo atrapado en una realidad artificial. Unos minutos después, Carolina vio a Javier entrar solo al despacho, con el ceño fruncido y una expresión de conflicto en su rostro. Ella decidió aprovechar el momento, y con un impulso de valentía, se acercó a él. «Señor Javier, ¿necesita algo?», preguntó con suavidad, tratando de no parecer demasiado intrusiva. Javier la miró, y sus ojos reflejaron una mezcla de desconcierto y algo más. Una chispa de reconocimiento que parecía intentar abrirse paso en su mente. «Carolina, tú eres alguien en quien puedo confiar, ¿verdad?», preguntó, como si estuviera buscando una respuesta a algo que llevaba mucho tiempo sintiendo. Carolina asintió, sin dudar. «Por supuesto, señor. Estoy aquí para ayudarlo en lo que necesite». Javier suspiró y se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando al horizonte con una expresión de añoranza. «Siento que he estado viviendo en una especie de neblina, Carolina. A veces tengo vislumbres de recuerdos, pero no sé si son reales o solo producto de mi imaginación. Cuando vi esa foto, sentí algo que parecía verdadero». Carolina sintió cómo se le aceleraba el corazón. Sabía que ese era el momento para revelarle algo más, para ayudarlo a recordar. Sacó la foto del bolsillo y se la mostró de nuevo. «Esta foto es real, señor. Es de hace varios años, de antes de su accidente. Es un recuerdo de una vida que usted tuvo, de alguien que una vez fue importante para usted», dijo, sin poder ocultar la emoción en su voz. Javier miró la foto en silencio, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Siento que hay algo aquí, algo que estoy empezando a entender, pero no sé qué significa», murmuró, con voz temblorosa. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe, y entró Isabela, visiblemente alterada al ver a Javier sosteniendo la foto. Sus ojos se llenaron de furia, y avanzó hacia él con pasos decididos. «¿Qué estás haciendo con eso, Javier?», preguntó, su voz llena de una mezcla de rabia y miedo. Carolina intentó retroceder, pero Isabela la miró con una ira palpable. Tú fuiste quien le dio esa foto», dijo, señalándola con el dedo. «No tienes derecho a entrometerte en nuestra vida, Javier». Sorprendido por la reacción de Isabela, intentó calmarla. «Isabela, por favor, solo estoy tratando de entender. Siento que hay algo que he estado ignorando, algo que necesito recordar». Isabela, al borde de perder el control, miró a Javier con ojos desorbitados. «No hay nada que recordar, Javier. Todo eso ya no existe», gritó, con una desesperación que parecía rozar la histeria. Pero en ese momento, Javier pareció recuperar una parte de sí mismo. Se levantó del sillón y enfrentó a Isabela con una mirada que Carolina nunca había visto antes. Una mezcla de firmeza y resolución. «Isabela, no puedes seguir diciéndome qué debo o no debo recordar. Quiero saber quién soy realmente, y no me detendré hasta descubrirlo», dijo, con una voz que resonó con autoridad. Isabela retrocedió un paso, visiblemente afectada por la determinación de Javier. Miró a Carolina con odio, como si todo lo que había construido estuviera desmoronándose frente a sus ojos.
Javier, no entiendes lo que estás haciendo, dijo, su voz ahora llena de súplica. Si comienzas a recordar, todo lo que hemos construido podría desaparecer. Javier la miró con frialdad. Si lo que hemos construido se basa en mentiras, entonces prefiero que desaparezca. Necesito saber la verdad. Isabela, desesperada, se llevó las manos a la cabeza y dejó escapar un grito de frustración. Miró a Carolina como si ésta fuera la culpable de todo, y luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Javier y Carolina solos. Después de unos momentos de silencio, Javier se volvió hacia Carolina, con los ojos llenos de gratitud y determinación. Gracias, Carolina. No sé qué es lo que estoy buscando, pero siento que estoy más cerca de encontrarlo. Carolina asintió, sintiéndose emocionada y aliviada. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, que Javier estaba cada vez más cerca de romper las cadenas que Isabela había impuesto en su vida, y, aunque el camino no había sido fácil, estaba dispuesta a seguir luchando hasta el final. Carolina sentía una mezcla de alivio y esperanza, mientras veía a Javier decidido a descubrir la verdad sobre su pasado. Isabela había abandonado la mansión poco después de su enfrentamiento, y el ambiente en la casa se tornó inusualmente silencioso y tenso. Javier, sin embargo, parecía renovado. Por primera vez desde su accidente, estaba decidido a enfrentarse a las sombras que Isabela había creado a su alrededor. Esa misma tarde, Javier pidió a Carolina que lo acompañara al despacho. Quería hablar en privado con ella, y, aunque Carolina sentía el peso de la responsabilidad, también sentía que por fin había llegado el momento de contarle toda la verdad. Mientras cerraban la puerta detrás de ellos, Javier la miró con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Carolina, necesito saber más sobre esa foto, sobre lo que realmente significa, dijo, con una voz casi suplicante. Siento que he estado viviendo una mentira, y creo que tú eres la única que puede ayudarme a recordar. Carolina respiró hondo, sabiendo que era hora de dejar de ocultarle su historia y revelar quién era realmente para él. Sacó la foto que llevaba consigo y se la mostró de nuevo, esta vez sin rodeos. Javier, esta foto es de nosotros, de un tiempo en el que éramos más que amigos, dijo, tratando de controlar la emoción en su voz. Nosotros estábamos juntos, compartíamos una vida, sueños y tenemos una hija. Javier la miró. Su rostro reflejaba un torbellino de emociones. Parecía al borde de comprender, pero aún no lograba asimilarlo completamente. ¿Una hija?, preguntó en voz baja, como si la idea le resultara incomprensible. Carolina asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, Javier. Nuestra hija tiene 5 años y ha crecido sin un padre. Durante todos estos años, ella y yo hemos llevado una vida sencilla, creyendo que nunca volveríamos a verte. Cuando acepté este trabajo, jamás imaginé que te encontraría aquí, que descubriría que no recordabas nada de nosotros. Javier retrocedió un paso, abrumado por la revelación. Observó la foto nuevamente, y en su rostro se reflejó un dolor profundo. Parecía recordar fragmentos de su vida pasada, como si cada palabra de Carolina estuviera despertando algo en su interior. Recuerdo algo, murmuró, cerrando los ojos. Recuerdo una tarde en el parque, el sol brillando, y tu risa era como música para mí. Carolina sintió que su corazón latía con fuerza. Javier estaba comenzando a recordar, a reconectar con los sentimientos que Isabela había intentado borrar. Con cautela, se acercó y puso una mano sobre su hombro. Esa fue una de nuestras últimas tardes juntos, antes de que desaparecieras, dijo en voz baja. Yo no entendía por qué te habías ido. Creí que nos habías abandonado, que habías decidido dejarnos atrás. Javier negó con la cabeza, todavía confundido, pero lleno de determinación. No fue así, Carolina. Yo nunca te habría dejado por decisión propia. Siento que alguien manipuló todo para que no pudiera volver. En ese momento, Carolina decidió contarle sobre las conversaciones que había escuchado de Isabela, cómo ella lo había mantenido en la mansión, bajo su control, convenciéndolo de que no tenía un pasado digno de recordar. Cada palabra parecía fortalecer la resolución de Javier, quien se veía cada vez más decidido a enfrentar la verdad. Justo entonces, la puerta del despacho se abrió de golpe, e Isabela irrumpió en la habitación,
su rostro transformado en una máscara de desesperación y furia. «No puedes hacerme esto, Javier», gritó, acercándose a él con los ojos llenos de lágrimas. «Todo lo que hice fue por ti, para que fueras feliz, para que no sufrieras». Javier la miró con una frialdad que nunca había mostrado antes. «Isabela, tú no hiciste nada de esto por mí. Lo hiciste por ti, para asegurarte de que siempre estuviera a tu lado, sin importar lo que me hubieras robado en el proceso». Isabela se detuvo, como si sus palabras la hubieran golpeado. Miró a Carolina con odio. Luego volvió su mirada a Javier, su expresión desesperada. «Javier, por favor, no te alejes de mí. Sin ti, no soy nada. Te lo di todo. Te cuidé, te protegí. Nadie te amará como yo». Javier negó con la cabeza, manteniéndose firme. «Amor no es lo que tú me diste, Isabela. Amor es lo que tuve con Carolina. Lo que siento cuando veo esa foto, cuando pienso en nuestra hija. Todo este tiempo, tú te aseguraste de que yo no pudiera recordar quién era realmente». Isabela, al darse cuenta de que lo estaba perdiendo, retrocedió unos pasos. En su rostro se dibujaba una mezcla de dolor y furia. Miró a Carolina con una expresión llena de resentimiento y, finalmente, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Cuando se quedaron solos, Javier se volvió hacia Carolina, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo voy a reparar todo el daño que te hice, todo el tiempo que he estado ausente», dijo, su voz rota por la emoción. «Pero quiero conocer a nuestra hija. Quiero recuperar el tiempo perdido. Y quiero estar contigo, como siempre debió haber sido». Carolina lo abrazó, sintiendo cómo toda la tensión de los últimos años se desvanecía. Había luchado tanto por este momento, por la verdad, y ahora finalmente podían comenzar una nueva vida juntos, lejos de las mentiras y manipulaciones de Isabela. Días después, Javier y Carolina, junto a su hija, se mudaron a un pequeño hogar donde pudieron comenzar de nuevo. La familia que había sido separada por la ambición de Isabela estaba nuevamente unida, reconstruyendo sus lazos con amor y paciencia. Javier dedicó cada momento a su hija, viendo en sus ojos un reflejo de lo que había perdido, pero también la promesa de un futuro lleno de esperanza. Isabela, consumida por la culpa y el remordimiento, dejó la ciudad, incapaz de soportar la idea de que su vida construida sobre mentiras finalmente se había derrumbado. Sin embargo, Javier y Carolina la recordaban con compasión, sabiendo que, aunque sus acciones los habían herido profundamente, también los habían llevado a reencontrarse y a descubrir la verdad. En el final, la familia de Javier y Carolina prosperó, marcando el inicio de una vida nueva y plena, construida sobre el amor verdadero y la superación. Habían superado todas las pruebas, y ahora, unidos, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo que la vida les presentara, sabiendo que el amor y la verdad siempre prevalecerían.